El título, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, huele a insinceridad. ¿Cuántas personas se jactarían de haber ganado un amigo y de influenciarlo para su propia ventaja personal? Sencillamente, no suena bien. Para el lector moderno, este libro es un resumen de trucos mentales para un mundo donde el hombre es un lobo para el hombre, como diría Thomas Hobbes, un producto de pacotilla pregonado por un vendedor de la época de la Gran Depresión. En este caso, juzgar un libro por su tapa parece bastante razonable. Sin embargo, el lector debería tomar en consideración algunos argumentos en defensa de este libro. En primer lugar, existe una extraña discontinuidad entre el descaro del título y mucho de lo que efectivamente encontramos en el libro. Leído con atención, no parece un manual de manipulación, por el estilo de El Príncipe de Maquiavelo. Carnegie despreciaba sinceramente la idea de ganarse a los amigos, y eso por una clara razón. En sus propias palabras: si meramente intentamos impresionar a las personas y hacer que tengan interés en nosotros, nunca tendremos muchos amigos verdaderos y sinceros. Los amigos verdaderos no se hacen de esa manera. La energía que convierte a este libro en una estupenda lectura viene de su amor por la gente. En segundo lugar, Carnegie escribió su libro en los Estados Unidos de los años 30. El país estaba intentando salir todavía de la Gran Depresión y las oportunidades escaseaban, sobre todo para las personas con una educación limitada. Carnegie ofreció a la gente una manera de salir adelante, aprovechando algo que todos ya poseían, su personalidad. Por último, Cómo ganar amigos, es un manual explícito para la acción, que revela un secreto al lector. Nada de teoría, solo una serie de reglas que funcionan mágicamente. El estilo conversacional de Carnegie fue como un soplo de aire fresco para aquellos que habían intentado leer obras de psicología académica, y resultó más atractivo todavía para los que no leían libros en absoluto. Las ideas que ahorran esfuerzo son un sello típico de la cultura americana, así que un libro que prometía una vida transformada sin tener que pasar por años de trabajo duro y de construcción del carácter, estaba destinado a tener una acogida muy buena. El mensaje: educación, no manipulación. El éxito de los cursos para adultos de Carnegie reveló que había en la sociedad un profundo deseo de educación dirigida a campos blandos del conocimiento como son el liderazgo, la expresión de ideas y la creación de entusiasmo. Que los conocimientos técnicos o la inteligencia por sí sola no conduzcan a una carrera de éxito es hoy un hecho establecido, pero, en la época del autor, la idea de que el éxito estuviese compuesto por diferentes elementos apenas estaba empezando a investigarse. Viendo que las habilidades de la gente eran lo que marcaba la diferencia, Carnegie popularizó eficazmente la idea de la inteligencia emocional, decenas de años antes de que fuera incluida en los currículos de la psicología académica. Carnegie mantuvo siempre en su mente una frase de John Rockefeller. Este, refiriéndose al éxito, dijo que la habilidad de manejar bien a las personas era más importante que todas las demás capacidades juntas. Sin embargo, con su gran sorpresa, no podía encontrar nada escrito sobre este tema. Carnegie se leyó ávidamente todo lo que pudo encontrar sobre relaciones humanas, incluso obras de filosofía, sentencias de los tribunales de familia, artículos de revistas, textos clásicos, lo último en psicología, y también biografías, especialmente las historias de los grandes líderes reconocidos. Entrevistó a dos de los grandes inventores del siglo, Marconi y Edison, así como Franklin Roosevelt e incluso las estrellas de cine Clark Gable y Mary Pickford. Un abanico de ideas fundamentales surgió de todas estas investigaciones. Al principio fueron escritas en forma de breves conferencias, pero luego fueron comprobadas implacablemente sobre el laboratorio humano formado por los estudiantes de sus cursos. 15 años después, vieron la luz convertidos en los principios de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Se podrá decir cualquier cosa de este libro, pero no que fue escrito deprisa. Los principios de Carnegie. Pero, ¿funcionaban estos principios? Al comienzo del libro,
Carnegie pone el ejemplo de un hombre que había dirigido a sus más de 300 empleados con mano de hierro, siendo la encarnación perfecta del jefe despiadado que nunca diría nada positivo a su gente. Sin embargo, tras seguir uno de los cursos de Carnegie y tras poner en práctica el principio, nunca critiques, nunca condenes, nunca te quejes, ese hombre fue capaz de transformar a 314 enemigos en 314 amigos, además de inspirar en ellos una lealtad antes inexistente y, sobre todo, de aumentar sus ganancias. Pero Carnegie dice que hubo todavía más, su familia le quería más, tenía más tiempo para el ocio, y su horizonte vital cambió profundamente. Lo que más entusiasma a Carnegie no eran las historias de los beneficiosos efectos profesionales o financieros de sus cursos, sino cómo abrían los ojos de las personas y cómo transformaban sus vidas. Empezaban por ver que podía haber más ligereza en sus vidas, y poco a poco dejaban de considerarlas como una lucha o un juego de poder. El segundo capítulo del libro arranca con una cita del filósofo americano John Dewey, que afirma que el deseo más hondo en la naturaleza humana es el deseo de ser importantes. Carnegie observó que Freud también creía que, tras el sexo, el mayor deseo humano fuese alcanzar la grandeza. Y Lincoln dijo que se trataba del anhelo de ser valorados. La persona que entiende de verdad este anhelo de ser valorados, según Carnegie, sabrá también cómo hacer feliz a la gente. Una persona así también sabrá cómo sacar lo mejor de los demás. A Carnegie le gustaba contar las historias de éxito de los grandes industriales de su tiempo. Charles Schwab fue la primera persona en ganar $1 millón al año dirigiendo la United States Steel Company de Andrew Carnegie. Y reveló que su secreto para el éxito era apreciar de corazón a sus subordinados y ser pródigo de alabanzas hacia ellos. Valorar a sus empleados y hacerles sentir especiales en la organización hoy en día es algo absolutamente asumido en los círculos de los ejecutivos, pero, en los tiempos de este libro, no lo era en absoluto. Carnegie desaconsejaba claramente recurrir a la adulación. Eso significa mimar las vanidades del receptor, mientras que la valoración sincera de los lados buenos de alguien es un acto de agradecimiento que requiere fijarse realmente en esa persona, quizá por primera vez. Uno de los efectos es que le parecerás más importante, de forma que, si valoras a los demás, eso aumenta tu propio valor. Además, recibirás el placer impagable de ver una cara que se ilumina y te maravillarás viendo que la cooperación y el entusiasmo brotan en tu lugar de trabajo, que siempre había estado lleno de aburrimiento y de desconfianza. El principio de Carnegie, valora honesta y sinceramente a tus colaboradores, tiene que ver en último análisis con la capacidad de ver la belleza de las personas. A continuación mencionaremos algunos de los principios más importantes detallados en el libro. Interésate genuinamente por los demás. Se pueden ganar más amigos en 2 meses si se interesa uno en los demás, que los que se ganarían en 2 años si se hace que los demás se interesen por uno. Alfred Adler, el famoso psicólogo vienés, escribió un libro titulado ¿Qué debe significar la vida para usted? En este expresa lo siguiente. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Carnegie aclara que el interés, lo mismo que todo lo demás en las relaciones humanas, debe ser sincero. Debe dar dividendos no solo a la persona que muestra el interés, sino también a la que recibe la atención. Es una vía de 2 manos. Las 2 partes se benefician. La única manera de ganar una discusión es evitándola. En 9 de cada 10 discusiones, cuando ésta finaliza, cada uno de los contendores está más convencido que nunca de que la razón está de su parte. Ya lo dijo Benjamin Franklin. Si discute usted, pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Piense, pues, en esto. ¿Qué prefiere tener, una victoria académica, teatral, o la buena voluntad de un hombre? Muy pocas veces obtendrá las 2 cosas. Demuestre respeto por las opiniones ajenas y jamás diga a una persona que está equivocada.
Cuando nos equivocamos, a veces lo admitimos para nuestros adentros. Y si se nos sabe llevar, con suavidad y contacto, quizá lo admitamos ante los demás y acaso lleguemos a enorgullecernos de nuestra franqueza y ecuanimidad en tal caso. Pero no ocurre así cuando otra persona trata de meternos a golpes en la garganta el hecho poco sabroso de que no tenemos razón. Horace Greeley, el más famoso periodista de los Estados Unidos durante la Guerra Civil, estaba en violento desacuerdo con la política de Lincoln. Creía que podía obligar a Lincoln a convenir con él mediante una campaña de argumentación, burlas e insultos. Libró esta acerba campaña mes tras mes, año tras año. Hasta la noche en que Bush hirió a Lincoln, escribió un ataque personal de tono brutal, amargo, sarcástico, contra el presidente. Pero, ¿consiguió Greeley, con esta acervidad, que Lincoln estuviera de acuerdo con él? Jamás. La burla y el insulto no sirven para esto. Si quiere usted conocer algunas indicaciones excelentes acerca de la manera de tratar con las personas, de dominarse y mejorar su personalidad, lea la autobiografía de Benjamin Franklin, una de las obras más fascinadoras que se han escrito, clásica en la literatura norteamericana. En esta historia de su vida, Franklin narra cómo triunfó sobre el hábito inicuo de discutir y se transformó en uno de los hombres más capaces, suaves y diplomáticos que figuran en la historia nacional. Un día, cuando Franklin era un jovenzuelo arrebatado, un viejo cuáquero, amigo suyo, lo llevó a un lado y le descargó unas cuantas verdades, algo así como esto. Ben, eres imposible. Tus opiniones son como una cachetada para quien difiera contigo. Tan es así, que ya a nadie interesan tus opiniones. Tus amigos van descubriendo que lo pasan mejor cuando no estás con ellos. Sabes tanto, que nadie te puede decir nada. Por cierto que nadie va a intentarlo siquiera, porque ese esfuerzo solo le produciría incomodidades y trabajos. Por tal razón, es probable que jamás llegues a saber más de lo que sabes ahora, que es muy poco. Uno de los rasgos más hermosos que ha tenido Franklin, a mi juicio, es la forma en que aceptó esta dolorosa lección. Tenía ya edad suficiente, y suficiente cordura, para comprender que era exacta, que si seguía como hasta entonces solo podría llegar al fracaso y a la catástrofe social. Dio, pues, una media vuelta. Comenzó inmediatamente a modificar su actitud insolente, llena de prejuicios. En su autobiografía, expresó lo siguiente al respecto. Adopté la regla de eludir toda contradicción directa de los sentimientos de los demás y toda afirmación positiva de los míos. Hasta me prohibí el empleo de aquellas palabras o expresiones que significan una opinión fija, como por cierto, indudablemente, etc., y adopté, en lugar de ellas, creo, entiendo, o imagino, que una cosa es así, o así me parece por el momento. Cuando otra persona aseguraba algo que a mi juicio era un error, yo me negaba el placer de contradecirla abiertamente y de demostrar enseguida algún absurdo en sus palabras, y al responder comenzaba observando que en ciertos casos o circunstancias su opinión sería acertada, pero que, en el caso presente me parecía que habría cierta diferencia. Pronto advertí las ventajas de este cambio de actitud. Las conversaciones que entablaba procedían más agradablemente, la forma modesta en que exponía mis opiniones les procuraba una recepción más pronta y menos contradicción, me veía menos mortificado cuando notaba que estaba en error, y conseguía más fácilmente que los otros admitieran sus errores y se sumaran a mi opinión cuando era la justa. Si te equivocas, admítelo rápido y claramente. Diga usted de sí mismo todas las cosas derogatorias que sabe que está pensando la otra persona, o quiere decir, y dígalas antes de que él haya tenido una oportunidad de formularlas, y le quitará la razón de hablar. Lo probable es que su contendor asuma entonces una actitud generosa, de perdón, y trate de restar importancia al error por usted cometido. Además, hay un cierto grado de satisfacción en tener el valor de admitir los errores propios. No solo limpia el aire de culpa y actitud defensiva, sino que, a menudo, ayuda a resolver el problema creado por el error. Empiece en forma amigable. Si se irrita usted y dice unas cuantas cosas a otra persona, descargará sus sentimientos. Pero,
¿Y la otra persona? ¿Compartirá acaso ese placer suyo? ¿Le será fácil coincidir con usted al oír sus arranques belicosos y su actitud hostil? Woodrow Wilson expresó lo siguiente al respecto. Si vienes hacia mí con los puños cerrados, creo poder prometerte que los míos se cerrarán más rápido que los tuyos. Pero si vienes a mí y me dices, sentémonos y conversemos y, si estamos en desacuerdo, comprendamos la razón y precisamente en qué lo estamos, llegaremos a advertir que al fin y al cabo no nos hallamos tan lejos uno de otro, que los puntos en que diferimos son pocos y los que convenimos son muchos, y que si tenemos la paciencia y la franqueza y el deseo necesario para ponernos de acuerdo, a ello llegaremos. Si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos contra usted, no puede usted atraerlo a su manera de pensar ni con toda la lógica de la creación. Los padres regañones, los patrones mandones y los maridos o esposas rezongones deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea. A nadie es posible obligar por la fuerza a que convenga con usted o conmigo. Pero es posible conducir a la otra persona a ello, si somos suaves y amables. Hable siempre de lo que le interesa a los demás. Todos los que visitaban a Theodore Roosevelt quedaban asombrados por la profundidad y la diversidad de sus conocimientos. Fuese un vaquero o un soldado de caballería, un político de Nueva York o un diplomático quien lo visitaba, Roosevelt sabía de qué hablar. ¿Cómo lo lograba? Muy sencilla es la respuesta. Siempre que Roosevelt esperaba a un visitante, se quedaba hasta muy tarde, la noche anterior a su llegada, instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que se interesaba particularmente el huésped esperado. Porque Roosevelt no ignoraba, como los grandes líderes, que el camino real hasta el corazón de una persona es hablarle de las cosas que más preciadas le son. Ser un buen oyente y animar a los demás a que hablen de sí mismos. ¿Cuál es el misterio, el secreto de una feliz entrevista de negocios? Según Charles Eliot, que fue presidente de Harvard, no hay misterios en una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla. Nada encierra tanta lisonja como eso. Uno de los más grandes en el arte de escuchar, en los tiempos modernos, fue el famoso psicólogo Sigmund Freud. Un hombre que lo conoció, describió su modo de escuchar de la siguiente manera. Me impresionó tanto que no lo olvidaré jamás. Tenía cualidades que nunca he visto en ningún otro hombre. Yo nunca había visto una atención tan concentrada. Y no se trataba en absoluto de una mirada penetrante y agresiva. Sus ojos eran cálidos y simpáticos, su voz era grave y bondadosa. Gesticulaba poco. Pero la atención que me prestó, su captación de lo que yo decía, aun cuando me expresara mal, eran extraordinarias. Es indescriptible lo que se siente cuando uno es escuchado así. Si quiere que la gente lo eluda y se ría de usted apenas le vuelve la espalda, y hasta lo desprecie, aquí tiene la receta: jamás escuche mientras hablen los demás. Hable incesantemente de sí mismo. Si se le ocurre una idea cuando su interlocutor está hablando, no lo deje terminar. ¿Conoce usted a alguien que proceda así? Yo sí, desgraciadamente, y lo asombroso es que algunos de ellos figuran destacadamente en la sociedad. Recuerde que la persona con quien habla usted está 100 veces más interesada en sí misma y en sus necesidades y sus problemas que en usted y sus problemas. Su dolor de muelas le importa más que una epidemia que mate a 1 millón de personas en China. Un forúnculo en el cuello significa, para él, una catástrofe mayor que 40 terremotos en África. Piense en eso la próxima vez que inicie una conversación. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. ¿No tiene usted más fe en las ideas que usted mismo descubre que en aquellas que se le sirven en bandeja de plata? Si es así, ¿no demuestra un error de juicio al tratar que los demás acepten a toda fuerza las opiniones que usted sustenta? ¿No sería más sagaz hacer sugestiones y dejar que los demás lleguen por sí solos a la conclusión? A nadie agrada sentir que se le quiere obligar a que compre o haga una cosa determinada. Todos preferimos creer que compramos lo que se nos antoja y aplicamos nuestras ideas.
Nos gusta que se nos consulte acerca de nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras ideas. El gran poeta inglés Alexander Pope lo expresó de modo sucinto. Al hombre hay que enseñarle como si no se le enseñara y proponerle lo desconocido como olvidado. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Recuerde que la otra persona puede estar equivocada por completo, pero ella no lo cree. No la censure, cualquier tonto puede hacer eso. Trate de comprenderla. Solo las personas sagaces, tolerantes, excepcionales, tratan de proceder así. Hay una razón por la cual la otra persona piensa y procede como lo hace. Descubra esa razón oculta y tendrá la llave de sus acciones, quizá de su personalidad. Trate honradamente de ponerse en el lugar de la otra persona. Si usted llegara a decirse, ¿qué pensaría, cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar?, habrá ahorrado mucho tiempo e irritación, pues al interesarnos en las causas es menos probable que nos disgusten los efectos. Además, habrá aumentado usted considerablemente su habilidad para tratar con la gente. En su libro, Cómo llegar a la gente, el Dr. Justin Ehrenberg comentó: se coopera eficazmente en la conversación cuando uno muestra que considera las ideas y sentimiento de la otra persona tan importantes como los propios. El modo de alentar al interlocutor a tener la mente abierta a nuestras ideas es iniciar la conversación dándole claras indicaciones sobre nuestras intenciones, dirigiendo lo que decimos por lo que nos gustaría oír si estuviéramos en la piel del otro y aceptando siempre sus puntos de vista. Apele a los motivos más nobles. Por lo común, la gente tiene dos razones para hacer una cosa, una que parece buena y digna, y la otra, la verdadera razón. Cada uno piensa en su razón verdadera. No hay necesidad de insistir en ello. Pero todos, como en el fondo somos idealistas, queremos pensar en los motivos que parecen buenos. Así pues, a fin de modificar a la gente, apelemos a sus motivos más nobles. La importancia del libro. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, se seguirá leyendo durante los próximos 50 años porque trata esencialmente de la gente, un tema que creemos que conocemos muy bien, pero en el que siempre nos equivocamos. Antes de que aparecieran libros como este, se pensaba que tratar con las personas era un talento natural, algo que se tiene o no se tiene. La obra de Carnegie establece claramente que las relaciones humanas son más comprensibles de lo que creemos, y que los talentos se pueden aprender de forma sistemática. También aporta la sugerencia, opuesta por cierto a la reputación del libro, que no influimos realmente en una persona hasta que no la apreciamos y la respetamos de verdad. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.